Pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, hemos estado algunos domingos pasados hablando del tema de la santificación. ¿Por qué es eso así? Porque por muchos años, ¿verdad? Casi 18 años, hemos predicado de la justificación, también de la santificación y también de la glorificación. Pero empezando este año, Dios puso en mi corazón hacer una serie acerca de este tema, ¿verdad? No es porque esté preocupado, porque los hermanos no cambian, porque sí, están cambiando, están creciendo, ¿verdad? Y prueba de eso es que los días martes tenemos una buena asistencia, ¿verdad? Y a mí me alegra que los hermanos se interesen en estudiar en serio la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, y por favor siga viniendo, porque siempre en los seminarios comienzan bastante y poco a poco se va reduciendo el número. Así que no desmaye, siga adelante, son nada más 2 horitas bien invertidas, ¿verdad? Y yo le animo que haga preguntas, o si no, hágamelas a mi WhatsApp, yo hoy le contesto con audio o con texto, depende de la pregunta. Entonces, el punto es de que los creyentes, aunque vayan a iglesias estrictas, iglesias legalistas, iglesias dictatoriales, siempre la gente va a hacer lo que desea hacer, ¿verdad? Nosotros en esta iglesia no estamos machacándole a la gente que no peque, porque aquí les decimos que somos pecadores, que tenemos una naturaleza inclinada al mal, que todos los días pecamos, ¿verdad? Pero que deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, y por la fe en Cristo. Entonces, todos pecamos. Hemos dicho que somos pecadores en recuperación. El creyente, entre más avanza en su vida cristiana, se va haciendo más responsable con su vida, con su familia, con su matrimonio, con su iglesia local, aún en su trabajo también. Entonces, el crecimiento espiritual es importante, hermano. Entonces, acá yo sé que hay bastante gente con conocimiento. Tenemos 7 predicadores y medio, ¿verdad? Y medio, que muchas iglesias desearían tener y no lo tienen, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí después les explico lo del medio. Entonces, tenemos un buen grupo de maestros de escuela bíblica, ¿verdad? Los hermanos saben por qué son salvos, pero donde fallamos todos los creyentes es en el proceso de santificación. ¿Por qué? Porque a veces, nos dejamos dirigir, voy a decirlo diplomáticamente, por nuestros deseos, que no son pecaminosos, ¿entiendes? O sea, faltamos a la iglesia un domingo porque tenemos una diligencia no muy importante, pero tenemos que hacerla, ¿verdad? Y así por el estilo. O sea, hacemos cosas que no son esencialmente pecaminosas, pero alejarnos de la iglesia local, alejarnos de la oración, alejarnos de la palabra de Dios, o sea, eso no es correcto, hermano. Deberíamos tener contacto todos los días con la palabra, con la oración, con nuestro Dios. Pero bueno, el punto es que yo siempre que hablo de santificación, me gusta y me gusta ubicarlo a usted en Cristo.
Porque si yo hablo y me meto a esa cita bíblica, me meto a ese pasaje, usted puede llegar a pensar que eso es requisito para ser salvo. No, no, no. Su posición es en Cristo, ¿verdad? Su condición puede ser espiritual o carnal. Puede ser un creyente espiritual o un creyente inmaduro. Entonces, su posición en Cristo es inamovible, nunca se va a mover, ¿verdad? Por eso, La salvación no es una sola cosa, es un conjunto de cosas. la salvación es una palabra muy popular, ¿verdad? Que habla de que lo que hemos puesto en la fe en Cristo somos salvos del infierno, ¿verdad? Porque ya Cristo pagó nuestros pecados en la cruz, no, o sea, no tendríamos que ir nosotros a pagarlos al infierno, eso es para inconversos. Entonces la salvación, Pablo utiliza una palabra muy técnica. La justificación. Exacto. O sea, Pablo usa esa palabra en romano. Los que estudian romano saben de que cuando decimos justificación estamos hablando de salvación. Que Dios en su soberanía declara justo o salvado, ¿verdad? O justificado a toda persona que pone la fe sola en Cristo. Un hijo de Dios verdadero. ¿Por qué? Porque en el momento que pone la fe en Cristo nace de nuevo. Llega a ser un creyente, un hijo de Dios eternamente y para siempre. Así como cuando nace un hijo físico en la familia, siempre va a ser nuestro hijo, independientemente de su condición, si es obediente o desobediente. Usted quiere que sus hijos sean obedientes, ¿verdad? Igualmente Dios. Pero algunos, ¿verdad?, tomamos el lado negativo de la historia, ¿verdad? Y nos ponemos rebeldes. ¿Sí? Entonces, la palabra salvación, justificación son sinónimos de vida eterna, ¿verdad? Pero cuando usted puso la fe en Cristo, ¿qué cosas pasaron? Pasó esto, mire. Redimido, perdonado, santificado, regenerado, habitado, sellado, bautizado, reconciliado, adoptado y co-crucificado. Todo eso pasó. En el momento glorioso que usted puso la fe en Cristo, nació de nuevo, ¿verdad? Fue redimido, sus pecados fueron pagados, sus pecados fueron perdonados. ¿Pero por qué está esto en rojo? Porque esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, en usted cuando puso la fe. Mire, usted fue santificado posicionalmente. El problema no es en la vida práctica. Usted fue regenerado, o sea, nació de nuevo. Usted fue habitado, es decir, Cristo en usted, la esperanza de gloria, dice Pablo. Entonces, cuando usted fue habitado, es Cristo en usted. Luego fue sellado con el Espíritu y usted fue bautizado. Usted fue bautizado. Entonces, usted fue sumergido en Cristo. O sea, Cristo está en usted y usted está en Cristo. ¿Cómo se va a perder, hombre? Pero mire, hermano, y si este creyente fulano se porta mal y hace esto y hace aquello, déjalo. No te metas con hijos ajenos, ¿verdad? Dios lo va a disciplinar a su manera y a su tiempo. Ayer veíamos en una clase de Romanos, ¿verdad?, de que a veces muchos creyentes no avanzan en su vida cristiana porque viven una vida de disciplina. Y allá andan calladitos, ¿verdad?, haciendo cosillas. A veces vienen, a veces no vienen, a veces leen, a veces no leen. O sea, no están disfrutando a Cristo, no están disfrutando la vida cristiana porque están bajo disciplina. Tanto culto y culto. Por eso yo, un culto a la semana. Muy pesado, 3 cultos. Venir en altar. Pero iba a venir, ¿verdad? Hey, chef, tenemos comida todos los domingos en la tarde. Pero tanto culto, 3 cultos a la semana. Hombre, mucho. 3 cultos a la semana. ¿Y cuántas veces come el día usted? Yo 5.
Cuando respeto la dieta. Le va a dar un infarto, hermana. Lo va a infartar. ¿Verdad? En vez de ir avanzando. No, si ahora con los días martes de clase lo toman como culto a veces. Algunos. Así que venga el martes, ¿verdad? Entonces, cuando usted fue habitado, Cristo vino a usted, y cuando fue bautizado, usted está en Cristo. Fue reconciliado con Dios para siempre, fue adoptado en la familia de Dios y fue identificado, o sea, fue crucificado usted con Cristo, fue sepultado y resucitado para una nueva vida. Muy bien. Tengo dos textos acerca de la justificación. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué usamos muchas veces la palabra justificación en nuestras predicaciones? Es porque es una palabra bíblica, ¿verdad? Es porque significa que hemos sido declarados justos ante Dios. Porque para la gente inconversa, ¿me entiendes? No los vemos justos a veces. No nos va a dar el ok que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, aquí Pablo le dice a los Gálatas, miren hermanitos, sabiendo que el hombre es justificado, no es justificado por las obras de la ley. Pablo es bien claro, nadie se salva por obras, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie. Mire, pobrecito esas personas que van a iglesias, que trabajan duro en sus iglesias para ganarse la salvación. No son salvos. Porque quieren hacerlo con su esfuerzo personal y no por la fe sola en Cristo. Si la salvación fuera por obra o esfuerzo humano, tendríamos otra Biblia. Cristo no hubiese venido a morir a la tierra. Si este texto le parece, y sí, está un poco técnico, ¿verdad? Un poco oscurito para los hermanos que leen poco. Entonces le voy a mostrar a Tito. Tito es más amigable con este texto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. A propósito, fíjese, yo hablé con una persona esta semana y le pregunté, yo sé, el pastor de la iglesia de esa persona es mi amigo y no predica la justificación, fue mi compañero de seminario, no predica la justificación. Y mire, si usted lee la Biblia, el apóstol Pablo en sus 13 cartas, el tema de él es la salvación. El apóstol Pedro en sus 2 cartas, el tema es la salvación. El apóstol Juan en sus 3 cartas, en el Evangelio, en Apocalipsis, es la salvación. Pero en muchos púlpitos le está rogando a la gente que cambie, no vaya a la playa, no coma tortas de pescado, evite la dieta de las abejas, no coma mucho, póngase fit. ¿Me entienden? Y eso no salva a la gente. O se pone muy apocalíptico, ¿verdad? Y que la bestia y la ramera y el dragón de 7 cabezas. Eso no salva a nadie. Y en muchos púlpitos, moralidad. No haga esto, ni aquello, ni esto otro. Haga esto aquí y allá. No se vista así, no se vista así. Vístase así, vístase así. Sí, ese es un buen tema de santificación, pero hay que procurar que la gente que esté ahí esté salvada.
Yo aquí sospecho que la mayoría son salvos, fíjense. Sospecho, nada más. Siempre tengo mis dudas con fulano, mengano, porque como que anda en las nubes, digo yo, ¿verdad? ¿En qué clase de Cristo ha creído? Pues? ¿Por qué una vida cristiana tan desordenada? Entonces, ¿qué necesita esa persona, hermano? Oír el Evangelio. Porque mientras que usted se salve, no que cambie. Si usted ha nacido de nuevo legítimamente, su responsabilidad es crecer en la gracia y en el conocimiento. Yo ya hice mi papel, yo ya hice mi trabajo, ¿verdad? Entonces, mire, entonces Pablo le escribe a Tito y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, mire, ahí pone a Dios Padre como Salvador. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Pablo le escribe a Tito, un pastor que ya era salvo, pero le está predicando la doctrina para que él enseñe a los hermanitos. Y mire, nos salvó, está en tiempo pasado, nos salvó. Tito, te estoy escribiendo acerca de Cristo, que ya me salvó a mí y a ti. Seguridad de salvación, hermano. Mire, solo cuando el tenga seguridad, certeza y convicción de salvación y que se sienta agradecido, va a empezar a cambiar. Y que se sienta agradecido, va a empezar a cambiar. Y que se sienta agradecida, va a empezar a cambiar. Aquí no obligamos a nadie que sirva, que dé dinero. Sí, le decimos que coma bastante en la tarde. Pero eso es bueno, ¿verdad? Aquí hay hermanos camellos. Van a cenar ahora, hermano, y van a comer hasta el día miércoles, ¿sí? Porque andan una joroba, ahí guardan la comida. Por ejemplo, camello en la colonia. Bah. No salvó. ¿Cómo, Pablo? No por obra de justicia. ¿Y cómo, Pablo? Por su misericordia, ¿sabe qué es esto, hermano? Por el nuevo nacimiento que ocurrió cuando usted creyó. Y por la renovación interna que hace el Espíritu Santo. Y en el momento que usted pone la fe, viene el Espíritu Santo a su vida. Pero usted no es un robot. Usted tiene libre albedrío y usted va a decidir qué va a hacer con su vida, cómo va a utilizar su tiempo, cómo va a utilizar sus recursos, cómo usted va a guiar a su familia a los pies de Cristo. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Ve que tenemos un Dios muy diplomático, muy respetuoso. No nos obliga. No nos obliga. ¿Verdad? Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Fíjate bien, la última palabra es Espíritu Santo. Y dice, hablando de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando usted pudo ver, vino todo el Espíritu Santo a su vida. Antes, cuando yo era un creyente muy nuevo, había hermanos que decían, Señor, dame una doble porción del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así se oraba antes. No. Cuando viene el Espíritu, viene completamente usted. Y eso lo constituye un hijo de Dios, ¿verdad? Y el versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Mire, nos salvó y justificados por su gracia. Usa los dos términos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y le digo, usa más la palabra justificación que salvación. Y dice, vinimos a ser herederos de una herencia incorruptible, incontaminada
inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para nosotros. Bueno, entonces, ustedes son salvos, ¿verdad? Tienen vida eterna. Entonces, ahora sí puedo predicar de santificación. O sea, a los creyentes se les predica santificación. A los amigos y amigas que pudieran estar aquí, necesitan ¿qué? Poner la fe en Cristo. Usted no necesita ser santificado, no. Necesita poner la fe sola en Cristo solamente. Todos los justificados serán glorificados. Ayer enseñaba Romanos 8, donde dice Pablo que a los que llamó, a estos conoció, a estos predestinó y los justificó y los glorificó. Y el verbo está en pasado, y los glorificó. Ese es un pasado profético. O sea, ya Dios ve a todos los justificados como glorificados. ¿Qué es lo que no está ahí en esa cadena de bendiciones? La santificación no está ahí, porque esa es su responsabilidad. Entonces, en esta iglesia, todos los que han sido justificados van a ser glorificados, ¿verdad? Independientemente de su conducta. Y aquí es Instituto Bíblico para la Enseñanza de las Doctrinas de la Gracia. El martes, venga. ¿Va a haber refrigerio, chef, el martes? Me dijo que va a dar chocolate, parece, ¿verdad? No. Chocolate Castillo. ¿No lo han probado? Venga, el martes va a haber. Ahora, vaya. ¿Y el martes por qué no? Muy bien. Hablando de pecados personales. Ay, hijo, no me gusta. Estaba bonita la predicación, hermano Will. Estaba bonita. Ay, hijo, de pecados personales, no me gusta. Mire. La Biblia es muy honesta. Muestra tanto las virtudes como los pecados de los hombres de Dios. Ajá. Tenemos un Dios honesto. Tenemos una Biblia honesta que muestra tanto las virtudes, ¿verdad?, como los pecados de los hombres y de las mujeres de Dios. Pero fíjense que de las mujeres se habla muy poco. O sea, que son más espirituales ellas. Hermano, a mí me cuesta sujetarme a mi esposo. Ya lo sabía, la Biblia lo dice. Ya Dios previó eso, ¿verdad? Entonces tenemos una Biblia honesta. Y hermano querido, si en la Biblia se hablan los problemas de grandes hombres de Dios, es porque también nosotros vamos a fallar en algún momento. Comencemos con el clásico que usted conoce ya. Adán desobedeció a Dios y comió del fruto. ¿Y lo disciplinó Dios, hermano? Sí, lo expulsó del Edén. Ahora, papito, le dijo, vas a tener que trabajar y ganarte el pan de cada día con el sudor de tu lengua, no, de tu frente. Los locutores que se ganan el pan con el sudor de la lengua. Los locutores. ¿Sí? Dios es un padre responsable. Número 2. El carpintero Noé se emborrachó. Sí, se emborrachó. Sembró unas uvitas por ahí, ¿verdad? Hizo un vinito, ¿verdad? Y se lo tomó y se embriagó, ¿verdad? Y hizo un striptease. Hasta ahí. Hay niños, ¿verdad? Y no quiero explicar qué es un striptease. Y por eso un familiar lo vio y ese familiar fue maldecido. ¿Se da cuenta? A veces, no, yo voy a hacer, es una canita al aire que me voy a echar. Con Dios no, papito. Sos un hijo de Dios y Dios te cela. Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos.
hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que lo aborrecen o toman las cosas de Dios así. Eso es aborrecer para Dios con negligencia. El hombre tomó un vinito, hermano. Vinito. Pero se pasó de copas. Y su nieto y su descendencia fueron malditos. 3. Abraham habló mentira, falta de fe y adulterio. Sí. Mintió, ¿verdad? El padre Abraham, el padre de la fe, dijo que su esposita era su hermana, era su hermana. Era una media mentira, una media mentirita, ¿verdad? Porque sí, era su media hermana, pero era su esposa temariamente. Tuvo falta de fe, descendió a Egipto, pensando que Dios no le iba a suplir, ¿verdad? Y tuvo una novia. ¿Cómo llamaba la novia? ¿Cómo, Oscar? Coico, por favor, ahí. No, son cosas que ustedes ya manejan, pues. Ustedes ya tienen años en la ya han leído Antiguo, ya han leído Génesis, ¿verdad? Ya leyeron Génesis. ¿Cómo llamaba la novia? Agar, que no se le olvide, Agar. Y él bien contentito, ¿verdad? Voy a tener descendencia, dijo. Pero cuando le dijo Sarita, mira, papito, la señora mucho molesta a Ismael, mucho molesta a Isaac, despedirlo. Le dolió, hermano. Imagínate que digan ustedes, despedí a tu hijo, pues. Y Abraham amaba a Ismael. Y aquel, ay, no, Sarita, no. Y viene Dios. Lo que te ha dicho Sara es la verdad, hacedlo. O sea, él, como le dije el domingo pasado, los creyentes tenemos el problema de que no nos anticipamos a las consecuencias de nuestros hechos. Lo voy a hacer porque quiero hacerlo, quiero relajarme, quiero divertirme, quiero hacerlo. Está bien. Pero prevé las consecuencias de tus actos. Entonces vino Abraham y expulsó a Agar con su hijito Ismael de la casa. ¿Por qué? Dice la palabra que él no podía heredar, porque Dios le había prometido un hijo y que era Isaac. Ismael era un hijo que lo hicieron en la carne. La carne. Ese es el problema cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Viene Dios y nos corrige la plana. No, eso no es así. Y es ahí donde nos duele un poco, ¿verdad? Muy bien, me he tomado mucho tiempo, ya voy a terminar. El justo Lot decidió vivir en Sodoma y Gomorra. Hizo mucho dinero, ¿verdad? Fue un hombre próspero, fue uno de los principales en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, mira, salite porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Y salieron, ¿verdad? Solo con arroz, pues quizás llevaron algunas maletas por ahí, ¿no? Pero todo lo que Lot había hecho, hermano, en un día se hicieron cenizas. Y él salió vivo, ¿verdad? Y antes que se me escape, todos esos son hijos de Dios, hermano, salvos por gracia. Adán, Noé, Abraham, Lot, ¿verdad? Si tiene duda en que Adán fue salvo, hermano, Dios sacrificó unos animalitos y le enseñó, esto es lo que ustedes merecen, la muerte. Adán y Eva nunca habían visto un animal morir, hermano. Se han de haber espantado cuando vieron aquel animalito muerto ahí. Fueron salvos por la gracia de Dios, hijos de Dios, y por eso fueron disciplinados. Ya les dije, Noé, Abraham, Lot fue salvo. El justo Lot, dice ya primera de Pedro.
Avanzo rapidito. Jacob mintió y engañó a su suegro Labán. ¿Sí? Anduvo huyendo porque su hermano Esaú quería matarlo. Sufrió fue engañado. Labán lo engañó a él primero, etc. Voy a correr. Rubén, fornicario, Simeón y Leví, violentos. Esto lo tocamos el día martes en la clase, si tiene mente, ¿verdad? Rubén, el hijo mayor, se acostó con una de sus madrastas, ¿verdad? Y Simón y Leví mataron a una gente inocente por ahí. Hermano, Rubén era el mayor y por eso fue descalificado para que el Mesías viniera de su familia. Después seguía Simeón y Leví. El cuarto hijo era Judá. De Judá vino Cristo. De Judá, de la tribu de Judá, de la familia de Judá, vino nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Salvo por gracia también, pero rebeldes y disciplinados, ¿verdad? Perdieron la primogenitura, en otras palabras. Moisés golpeó la roca y en vez de hablarle, ¡pum, pum, pum! ¿Qué le dijo Dios? No vas a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Otra vez lo mismo. Y solo porque le pegó a la roca, es que Dios dijo solo hablarle. Pero él, ya era migueleño, bravo, indio pelo parado, ¿verdad? ¡Pum, pum, pum! Le pegó a la piedra. ¿Le dolió la piedra, hermano? No, le dolió a Dios en su corazón que haya desobedecido. Un hombre que había caminado con Dios 40 años, digamos, para normalizar la cosa. 40 años. Pero su temperamento, su carácter, sus emociones lo dominaban. Hermano, eso es terrible, hermano. Y hay hermanitos que así son todavía, que sus impulsos, sus emociones, el yo quiero, los arrastran, ¿me entiendes? Cuando todo creyente debería manejar sus emociones. Porque si usted no maneja sus emociones lo van a arrastrar, si es posible. ¿Entiendes? Por eso acá siempre le decimos que esté en contacto con la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios. Usted tiene un libro, si a usted le gusta un libro en específico, sí, léalo, pero lea todo el consejo de Dios. Y por eso le digo acá, y el Nuevo Testamento es especial para él. Vamos adelante. ¿Quién más? Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón. Dios había sido, eran hijos de Aarón, eran sacerdotes que ministraban en el templo. Dios ya les había dicho que iban a ofrecer en el altar. Les dijeron, no, vamos a ofrecer esto. ¿Qué les pasó, hermano? Esta es clase de escuela bíblica. ¿Qué le pasó a Nadab y a Abiú? No. ¿Quién da más? Ahí, por ahí tiene rato fuego. Por ahí como que está el apóstol Santiago sentado, no sé por dónde. Tiago. Hermano, Dios envió fuego y lo consumió en un instante. Porque querían hacer las cosas a su manera. Aquí le damos en el púlpito el consejo de Dios. Yo no vigilo su vida, yo oro por todos ustedes, pero está viendo que cosas aparentemente muy pequeñas, Dios ejerce disciplina. Estos jóvenes murieron instantáneamente. Y no solo ellos, eran hermanos entre sí, hermanos, hijos de Aarón los dos, sacerdotes. Pero tenemos otro par de granujas por ahí. Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí. Ofni y Finés, ¿me entiendes?
Si eran hijos de Elí, estaban también llamados a ser sacerdotes, eran sacerdotes, perdón. Pero agarraban la carne de los sacrificios de los hermanitos, ¿me entiendes? Y eran promiscuos sexuales también. Se acostaban con las hermanas que llegaban al templo. ¿Qué pasó? El mismo día se murieron ellos y su papá. ¿Y qué es la vida del papá? Que no los corrigió, que no los, usó un verbo especial, no los estorbó, no, luego los dejó que hicieran lo que les daba la gana. Si usted es papá, si es mamá, hay que estorbar a los hijos para que hagan lo correcto y sobre todo para que busquen a Dios. ¿Entiende? Y se murió don Elí. Y hasta una esposa de uno de ellos dio a luz el Elí. O sea que Dios los disciplinó en combo, ¿verdad? En un solo día. Y obviamente, hermano, obviamente, Dios hasta le habló a Samuel audiblemente, hermano, para que le dijera a Elí lo que le iba a pasar. Entonces, ¿verdad que, miren, para algunos estas son cosas nuevas? Están descubriendo oro ahorita. Ahí está en la Biblia, querido. En la Biblia. Hermano Luis, dice en Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu Dios. Exacto. Se fija, yo casi predico poco el Antiguo Testamento, porque hay muchos niños, hay los niños llorones, berrinchudos, y creen que uno quiere meterles miedo. No. Por eso estamos hablando de pecados personales, después vamos a hablar de la solución, así hay tiempo ahorita. Entonces, hermano, ¿cómo se llama lo que le ocurrió a Nadab, Abiú, Ofni y Finés? Es la máxima disciplina de amor de Dios. ¿Entiendes? No es un Dios airado, no. Es un Dios que ha hablado por varios medios. Mire, Dios habla a través de los problemas, de las enfermedades. Dios te habla. De la escasez económica. Dios te habla. Pero hay gente que no entiende. Habla a través de los problemas familiares aún, pues. Pero no, nos hacemos insensibles o huimos de los problemas. Hacemos como el avestruz, ¿verdad? El avestruz, cuando ve el cazador, entierra la cabeza en la tierra y dice, ya se fue el cazador. Así somos. Con huir, ¿verdad?, de nuestra responsabilidad, creemos que hemos arreglado el problema. Para nada. Los hijos del juez Samuel. Samuel, hombre de Dios, hermano. Pero los hijos de Samuel eran corruptos y le pedían dinero a los hermanitos en Israel. Barak y Débora, Sansón. Uy, aquel hombre de Dios. Amén, va a ir alguien. Porfa. No, pues sí. Hombres, Barak y Débora, libro de los jueces. Libro de los jueces. Era tanta la negligencia de los israelitas en ese tiempo que había un juez hombre, pero era tímido, temeroso, miedoso. Era Barak. Antes de que se me escape, usted ha visto que en Estados Unidos hay algunas iglesias con mujeres pastoras. Eso no es bíblico. No es que sea machista. No es bíblico. Lo que yo siento es de que ahí hay un atajo de hombres cobardes que nadie quiso predicar y una mujer paró. Y las mujeres, usted sabe, ¿verdad? Andan 1.325 millones de palabras en la mente para un día.
Y a ellos no les cuesta hablar, no es que no les cuesta hablar, ¿verdad? Para nada. Y a los hombres, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y qué dices? Como el búho. Así somos bien expresivos, ¿verdad? Expresamos la amargura. Entonces, yo cuando veo un post de ¿cómo se llama aquella muchacha? Tiana, no sé. Una señora ahí. Digo, en esa iglesia solo hay hombres cobardes que no quieren predicar. Entonces, hermana, Débora era la profetisa en ese tiempo. Muy bien, era la que le profetizaba a la nación. Y mandó a llamar a Barak. Mira, Barak, Dios te ha puesto de juez en Israel para que vayas a combatir a Sísara. Sísara no era hermana de Shakira. No. Sísara era el nombre de un rey pagano. Así le dijo Débora, Dios te ha llamado que vayas allá. ¿Qué dijo Barak? Si vas tú, voy yo. Si no vas tú, no voy yo. ¡Cobarde! Y fue así que Débora le dijo, vaya pues, cabezón, voy a ir con vos. Y como la victoria es de Jehová, ¿verdad? Dios le dio una gran victoria a la nación de Israel. Y Barak llegó a ser juez de Israel. Voy terminando. Elías y Jonás. Sí. Dos depresivos, dos hombres de Dios. Ay, que no quiero vivir. O lo porque te vas a bicha. No, hombre, hay millones de mujeres, hay millones de hombres en el mundo y vos chillando por ese momoroco. Hombre, dos depresivos, sí, deseaban morirse, y no tengo tiempo ahorita para explicarle. Siga viniendo, vamos a ir desarrollando la historia y termino con Saúl, David y Salomón. Reyes de Israel. Saúl fue donde una adivina, donde una bruja, ¿verdad? David fue un adúltero y Salomón siguió el ejemplo de su papá y se convirtió en hermano. Hermano, la conclusión es, hermano, de que Dios es omnisciente y aún nuestros pecados más ocultos y reservados, Él los mira. Y yo os recomiendo confesar sus pecados personales, aunque no es garantía que usted reciba la disciplina de Dios. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias. Tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra